Bien, vamos a continuar con el avance. Voy a pasar a continuación a compartir pantalla para que podamos ver exactamente dónde nos quedamos la anterior vez. Recordarles que todavía estamos en el tema número 1. Estamos terminando el tema número 1. Hemos visto ya lo que son los puntos críticos, cómo calcular un punto crítico, cómo hallar los máximos y mínimos de este punto crítico. Y también ya hemos aprendido a calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función en base a ese punto crítico que hemos calculado. El día de hoy vamos a continuar realizando el análisis de estas funciones, aprendiendo a calcular el punto de inflexión. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un punto de inflexión? Es muy importante para ustedes, los que estudian las carreras de ciencias económicas, que puedan comprender el concepto de punto de inflexión. Se dice que la función, una función f de x, tiene un punto de inflexión en aquel punto donde la concavidad de la curva cambia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si estoy haciendo una concavidad, está decreciendo, ¿no? Tengo una curva cóncava hacia abajo, y en algún punto este va a cambiar de sentido, va a cambiar de curva, ¿no? Eso es lo que se conoce como punto de inflexión. ¿Qué quiere decir? Miren, en ambos casos, aquí por ejemplo la curva viene así en este sentido, es una curva cóncava, y de repente, en cierto punto, en cierto momento, cambia de sentido la curva, ¿no? Para volverse, si este es cóncava hacia arriba, este va a ser cóncava hacia abajo, ¿no? Entonces, en algún punto, en algún momento de esta curva, este cambia de sentido, ¿no? De ser así, cambia para ser así. Entonces, ese puntito, ese punto, que es este, en cualquier función f de x, ese punto cuando la figura cambia de la curva, cambia de un sentido hacia otro, se llama punto de inflexión. Ahora, geométricamente, el punto de inflexión es la tangente a la curva de la segunda derivada, ¿no? Exactamente este puntito ahí. Cuando hallamos la segunda derivada, la f segunda de x, y pasa por ahí la derivada de la función, la tangente a la curva, se dice que ese puede existir un punto de inflexión o también puede que no exista un punto de inflexión, ¿no? Entonces, en resumen, muy importante esta nota, los puntos de inflexión, cuando queramos calcular, lo importante es calcular este punto de inflexión, ¿no? ¿Cómo se calcula? Tiene que tener un valor en X y tiene que tener un valor en Y, ¿no? Ese va a ser el punto de inflexión. Recuerden que un punto siempre tiene que tener coordenadas en X y coordenadas en Y. Tiene que tener valores en X y en Y, a eso se llama punto. Porque cuando grafiquemos en un plano cartesiano, tenemos que saber cuánto vale en X y cuánto vale en Y, y ese se llama punto, ¿no? A eso se le llama punto. Y en este caso, cuando hallemos la segunda derivada, se va a llamar punto de inflexión. Entonces, ¿cuál es la importancia de calcular este punto de inflexión? Para la economía, en muchos casos, cuando el precio está bajando o cuando las ventas están subiendo, dependiendo de en qué sentido esté el gráfico, muchas veces es importante conocer este punto porque va a ser el punto en el cual va a cambiar los ingresos, las ventas, los costos, etc., ¿no? Es por eso que es muy importante calcular este punto de inflexión. Entonces, aquí en la definición teórica, por ejemplo, nos dice geométricamente es la tangente que cruza la segunda derivada, ¿no? Aquí en la concavidad.
Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a determinar cómo se calcula este punto de inflexión. O si tiene o no tiene, por ahí no tiene. Puede ser una figura también, un gráfico, simplemente una parábola, ¿sí? Y esta parábola puede tener un punto mínimo, puede tener de crecimiento, intervalo de crecimiento y de decrecimiento, pero nunca va a tener punto de inflexión porque esto va a ser así, hacia arriba, ¿no? Entonces jamás va a tener un punto de inflexión. Puede ser también que los gráficos, algunos, no lleguen a tener su punto de inflexión. Se puede dar también, ¿ya? Entonces, esa es la definición de un punto de inflexión y es la importancia también de su cálculo para la economía. Ahora bien, veamos cómo se calcula, ¿no? ¿Cuál es el método para determinar o para calcular el punto de inflexión? Como siempre, a mí me gusta hacerlo en pasitos, ¿no? Entonces, hay el método más efectivo, es el método de la segunda derivada. Se llaman los análisis laterales de las derivadas de segundo orden, ¿no? Por eso dice aquí, para determinar si un segundo punto crítico es un punto de inflexión, se utiliza el criterio de las derivadas laterales de segundo orden. ¿Se acuerdan que hacíamos un poquito más, un poquito menos para determinar si es máximo o si es mínimo? También se utiliza el mismo criterio por la izquierda y por derecha, el análisis pero en este caso es de la segunda derivada, ¿no? Para determinar si existe o no un punto de inflexión, ¿ya? Entonces se pueden dar 4 casos, o sea, hay 4 situaciones en las cuales podemos nosotros encontrar. Si analizamos la segunda derivada y calculamos un valor un poquito menor, reemplazamos un valor menor en la segunda derivada, en x, nos sale positivo. Reemplazamos un valor un poquito mayor, o sea, por la derecha, nos sale negativo. Si nos sale positivo o negativo, quiere decir que en ese punto crítico de la segunda derivada existe un punto de inflexión, ¿ya? Y el otro caso, si nos da negativo arriba y positivo abajo, también existe un punto de inflexión. Y las otras 2 posibilidades es que nos salgan positivos los dos, en el cual no existe punto de inflexión, o nos salgan negativos los dos, que también no existe punto de inflexión. Entonces, este análisis este método de las derivadas, de análisis de las segundas derivadas laterales, se utilizan para determinar si existe o no un punto de inflexión en ese punto crítico. Ahora, ¿cómo calculo yo ese punto crítico? ¿Cómo calculo yo cuál es el procedimiento para calcular esos puntos de inflexión? Vamos a seguir estos 5 pasitos, ¿no? Para calcular los puntos de inflexión en una función se siguen los siguientes pasos. Son 5 pasos. Primero, debo hallar yo la primera derivada de la función, ¿ya? Yo tengo que derivar la función original. Segundo paso, debo hallar la segunda derivada de la función. Tengo que hacer la derivada de la derivada. Una vez más tengo que volverlo a derivar. Tercer paso, debo igualar a 0 esa derivada y despejar los valores de x, ¿no? Si se fijan, es bastante parecido al cálculo de los primeros puntos críticos, ¿no? Solamente que lo hacíamos de la primera derivada. En este caso, para el punto de inflexión, vamos a hacer lo mismo, pero de la segunda derivada. Vamos a igualar a 0 y vamos a despejar los valores de x. Luego, con ese valor de x encontrado, si ese que existe, vamos a proceder a hallar los puntos críticos, o sea, su valor de y, su f de x. Y finalmente vamos a utilizar el criterio de las derivadas laterales de segundo orden, lo que habíamos visto. Esto vamos a utilizar, este criterio, para ver si en ese valor de x, si en ese punto crítico, existe o no un punto de inflexión, ¿no? Con eso vamos a determinar si esa función que nos están dando tiene o no tiene punto de inflexión y cuál es el valor en x y en y, ¿no? En f de x. Bien, pero ahora vámonos a la práctica.
Vamos a hacer el mismo ejemplito que teníamos desde un principio, ¿no? Vamos a utilizar el mismo ejercicio, el ejemplito número 1. Al final, cuando tengamos lo último, yo les voy a hacer este ejemplito completo, con sus 10 pasos, ¿no? Con todos los valores. Entonces, vamos a calcular, nos piden hallar los puntos de inflexión, si es que existen, dice, ¿no? De la siguiente función. Tenemos la función f de x, x al cuadrado menos 2x más 4. Bien, yo voy a seguir los 5 pasitos para poder determinar o calcular los puntos de inflexión en esta función. Primera derivada, ¿no? Aquí está derivado, pero les voy a recordar cómo se hace la derivada, ¿no? Derivada de x al cuadrado, 2x. Menos derivada de 2x, la derivada de x es 1, y 2 por 1 va a quedar 2. Correcto. Y la derivada de 4 es... ¿Cuánto es la derivada de 4? 0. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un... Porque es una constante. Porque es una constante. No. Muy bien, Abigail. Exactamente. Por eso es, porque es una constante. Por eso es la derivada es 0. Ahí está. Bien, ya tengo mi primera derivada, mi primer pasito. Segundo paso, me dicen, debo de calcular la segunda derivada, f segunda. ¿Eh? Segunda derivada. ¿Qué significa f segunda? Significa volver a derivar la derivada. Derivada de 2x. 2x, 2. ¿Ve? Porque la x se vuelve 1. Menos. Derivada de 2 solito. 0. 0. ¿Ah? Bien. ¿Por qué? Porque es una constante. Entonces tengo mi segunda derivada. El 0 ya no lo voy a tomar en cuenta, ¿no? F de x igual a 2. Esa es la segunda derivada. Paso número 3 me dice igualar a 0 y despejar el o los valores de x. ¿Cuál tengo que igualar a 0? El 2. Entonces voy a decir 2 igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale x? 2. No tiene... No tiene x. No tiene x. Esto que están viendo ustedes aquí, si se despierta Aurelio Baldor, se vuelve a morir. Porque en matemáticas, ¿ya? En matemáticas, esto es una aberración. Jamás el 2 va a ser igual al 0. Cuando no haya una variable, cuando no hay x, no puedo decir yo el 2 es igual al 0. Imagínense esta afirmación que nos están diciendo aquí. 2 igual a 0 nos están diciendo, si no hay x. Entonces esto no existe, no puede haber el 2 es igual al 0. El 2 jamás va a ser igual al 0, ¿no? No existe esto. Entonces, como no existe valores de x, yo no puedo hallar los segundos puntos críticos. No hay x. ¿No ve? No hay. No existe. No hay valores de x. ¿Eh? No hay. Como no hay los valores de x, el paso número 5 era el análisis de criterio de la segunda derivada. ¿No ve? Ese era el quinto paso. Yo no puedo utilizar el criterio tampoco, porque ¿a qué valor de x le voy a decir un poquito más, un poquito menos? Si no hay ese valor de x. ¿Ve? No puedo yo utilizar el criterio de la segunda derivada. Entonces, cuando se presente este caso, lo que yo voy a decir es que esta función f de x, x al cuadrado menos 2x más 4, no tiene punto de inflexión. No existe punto de inflexión o no tiene punto de inflexión, como ustedes quieran. Si quieren le ponemos no tiene punto de inflexión. O no existe punto de inflexión. Es lo mismo. ¿No? No tiene punto de inflexión. ¿No? Y esa es la respuesta. ¿No? Así yo voy a responder. Ahora, ¿por qué no tiene punto de inflexión esta función?
Muchos se preguntarán, ¿y por qué no tiene? Simple y sencillamente porque esta función, si yo lo grafico, si yo dibujo esta función, es una parábola. ¿Ya? Por eso no tiene punto de inflexión. En ningún momento la curva va a cambiar de sentido. Recuerden que el punto de inflexión es el cambio de sentido de la curva. Pero si no cambia de sentido, entonces no tiene punto de inflexión. Cuando grafiquemos esta parábola, si nosotros tenemos el plano cartesiano, seguramente este gráfico de aquí, esta función, se va a graficar como una parábola así, ¿no? Y esta parábola va a ir desde el menos infinito, seguramente, y va a ir hasta el más infinito, ¿no? Ese va a ser su intervalo, ¿no? Desde el más infinito al menos infinito. Y nunca en ningún momento esta curva va a cambiar de sentido, por lo cual no va a tener punto de inflexión. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta hasta aquí de este ejercicio? Ahorita vamos a hacer uno donde sí hay, ¿ya? A continuación vamos a hacer un ejercicio donde sí tiene punto de inflexión. ¿Alguna parte que no hayan entendido de esto para que podamos aclarar antes de pasar con otro ejercicio donde sí calculemos el punto de inflexión? A veces, no todas las funciones tienen punto de inflexión, como les decía. Miren, como en este caso, esta es una parábola donde jamás va a tener punto de inflexión. No cambia la curva de sentido en ningún momento. Siempre va a ser así. Entonces, para que tenga punto de inflexión, tiene que haber un cambio de sentido, así, un cambio de curvas. Ahí sí tiene punto de inflexión, pero en este caso no lo hay. Bien. A ver, en el chat están escribiendo harto. ¿Cuál será la pregunta? Ah, ya están diciendo presente. ¿Les parece muy fácil, no? Sí. Yo les entiendo. Sí. Es bastante sencillo. Es muy fácil. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a un ejercicio donde sí tenga todos los puntos para calcular y sí tenga un punto de inflexión. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a calcular otro ejercicio, que sería el ejemplito número 2. ¿Ya? Bien. Entonces, nos pide en el siguiente ejemplo, ejemplito número 2, hallar los puntos de inflexión, si es que existen, de la siguiente función. En este caso tenemos una función cúbica. De ella, yo me puedo dar cuenta que este sí va a tener punto de inflexión porque está elevado al cubo. Cuando yo derive va a estar elevado al cuadrado y si le derivo uno más va a tener una x. Entonces voy a poder calcular sus valores de x, ¿no? De la segunda derivada. Bien. Primer paso, hallar la primera derivada. Entonces voy a derivar. A ver, alguien que me ayude, por favor. Empezamos a derivar. X al cuadrado. Ya. 3x cuadrado. 3x al cuadrado. Más 6x. Más 3 por 2, 6x, muy bien. Más 0. Más 0. Se sobreentiende. Perfecto. Se sobreentiende, pero aquí le vamos a cortar. Ahí está la primera derivada, ¿no? Facilito. Segunda derivada. 6x más 6. 3 por 2, 6x. Correcto. Más, derivada de aquí, 1, 6 por 1, 6. Aquí está la segunda derivada. Ahora igualamos a 0. Correcto. Ahora vamos a igualar a 0. Tercer pasito. Vamos a igualar. 6x igual a 0. Vamos a igualar a 0. Y despejamos X igual a x. 1. Entonces, x va a ser igual Igual a menos 1. Porque este 6, este Sí. más 6 va a pasar con Negativo. menos 6. Y este 6 positivo va a pasar con 6 positivo nomás. Y cuando dividamos 6 entre 6 nos va a dar, pero no se olviden el signo menos 1. Correcto. Entonces, tenemos ya el valor de x. X va a valer menos 1. Ese se llama segundo punto crítico. Igual que calculamos para el máximo mínimo, igualito, solamente que esta vez se hace con la segunda derivada. Eso ahora reemplazamos a la función original. Eso reemplazamos aquí, en la función original, aquí.
¿Para qué? Para hallar el valor de y. Necesitamos el par ordenado. ¿Cuánto vale y? ¿No ve? Entonces eso se llama f de x también se llama. ¿No ve? Entonces al reemplazar este valor de x menos 1 aquí, vamos a calcular el valor de f de x, el valor de y, su par, y vamos a tener un punto crítico. ¿No? Reemplazamos entonces aquí. Donde está x vamos a poner menos 1. Donde está x vamos a poner menos 1 al cubo. Más 3 por menos 1 al cuadrado, más 1. Sale 3. 1 elevado al cubo, menos 1 al cubo, me va a dar menos 1. ¿Por qué? Porque menos 1 por menos 1 por menos 1 da menos 1. ¿Ve? Porque menos por menos va a dar más, y más por menos va a dar menos. Aquí menos 1 por menos 1 está elevado al cuadrado, me va a dar más 1. Por 3 me va a dar 1 positivo. 3. Por el 3 me va a dar 3 positivo. Y el más 1 lo copio. Hago las operaciones aritméticas. Miren. Este menos 1 con este más 1 se suman, se restan como quieran, pero se igualan, ¿no? Chao, como dicen, ¿no? Se eliminan. Y me va a quedar 3. Entonces el valor de y había sido 3. Con eso yo voy a decir, el segundo punto 3. crítico es x menos 1 y y 3. Este es el segundo punto crítico. 3. ¿Ah? Bueno, paso número 4 concluido. Facilito. Básicamente es lo mismo que hemos hecho para máximos y mínimos, solamente que en este caso la única diferencia es que lo estamos haciendo con la segunda derivada. ¿Ya? Esto nomás tienen que tener cuidado, porque después es lo mismo, es fácil. En este caso se hace con la segunda derivada. Si se puede calcular valores de x con la segunda derivada, tiene punto de inflexión, o puede tener, hay que hacer el análisis de derivadas laterales. Pero si no tienes estos valores de x, no tiene segundos puntos críticos, directamente, como en el anterior caso, no existe punto de inflexión. ¿Ya? Pasemos al siguiente punto, que es el punto número 5, ¿no? Que es lo nuevo. Análisis de derivadas laterales de segundo orden. Ahora lo que vamos a hacer es analizar las derivadas en la función, la segunda derivada. Entonces, hacemos el quinto pasito, vamos a aplicando criterio de las segundas derivadas laterales. ¿Qué decían estos criterios? En resumen, este criterio nos decía, si yo analizo las segundas derivadas por izquierda y por derecha, un poquito menos y un poquito más, y si estos dos me salen negativo, positivo o positivo, negativo, o sea, diferentes, entonces existe punto de inflexión. Existe punto de inflexión. Pero si yo analizo esto, la segunda derivada lateral, analizo en esta segunda derivada un poquito menos y un poquito más, y ambos resultados me salen iguales, o sea, aquí positivo y aquí positivo, o aquí negativo y aquí negativo, cuando ambos son iguales, entonces no existe punto de inflexión. No existe. Ese criterio tengo que utilizar. Facilito. Los que no se aprenden, los que no puedan aprenderse de memoria, pueden hacerse un formulario de esto, ¿ya? Para el examen. Pueden hacerse un formulario así, ¿ya? Para las segundas derivadas, si los criterios de por izquierda y por derecha salen diferentes, existe punto de inflexión. Si salen iguales, no existe punto de inflexión. Pueden hacerse un formulario bien bonito de esto, ¿ya? Yo les permito utilizar formularios. Las fórmulas que tengan, que necesiten, yo les dejo utilizar, ¿ya? Vamos a utilizar entonces este criterio. Aquí está, tengo mi segunda derivada. Y voy a decir un poquito menos de x igual a menos 1, porque este es el punto que tengo que analizar. X menos 1. ¿Lo ve? ¿Se acuerdan? Ahorita vamos a ver. ¿Cuánto era x? Sí, aquí está, miren. X será menos 1.
Entonces nosotros tenemos que hacer ese análisis para x menos 1. ¿Ya? Entonces también pueden hacer, los que no se acuerden, pueden hacer el uso de la recta, así de la recta real. ¿Ya? Pueden hacer el uso de esto, desde menos infinito hasta más infinito. Pueden hacer uso de esto para ver cuánto es un poquito menos y cuánto es un poquito más. ¿Ya? Entonces yo voy a poner aquí el x menos 1. Menos 1. ¿Cuánto sería un poco menos por izquierda? Menos 2. Menos Menos 2, correcto. ¿No ve? Menos 2 sería. O menos 5, menos 6, menos 7, menos cualquier número. ¿No? En este caso vamos a utilizar un poquito menos al menos 2. ¿Ya? Entonces, en vez de poner x, voy a poner menos 2. Voy a decir 6 por menos 2, menos 12. 12. Más 6, menos 12 Menos más 6, menos Menos 6. Correcto. Muy bien. Ahora voy a hacer lo mismo, pero un poquito más del punto crítico que era menos 1. ¿Cuánto es un poquito más de menos 1? 0. 0. 0. Puede ser 1, 2, 3, 4, cualquier otro valor. Pero para no complicar, el más cercano, el más cerquita, es el 0. ¿No? Entonces, en vez de poner x, voy a reemplazar el 0, un poquito más, dice. ¿No? Entonces, ¿sí existe punto de inflexión? 6 por 0 es 0. ¿No? Digo 0. 0, no es 0. Entonces, más 6 va a ser más 6 nomás. Entonces, aquí yo me fijo los signos. ¿No? Este signo es menos y este signo es más. No me interesa la cantidad, me interesa el signo. Como los signos son diferentes, aquí está. ¿No? Entonces, utilizo este criterio. Los signos son diferentes. Entonces, con eso yo digo, existe un punto de inflexión. ¿Dónde? En x menos 1 y en y3. ¿No? Y listo. Esa es la respuesta a la pregunta donde me decían calcular el punto de inflexión si es que existe de la siguiente función. Entonces me daban la función, yo he calculado el punto de inflexión en base a estos 5 pasitos. Primera derivada, segunda derivada, igualar a 0, hallar los valores de x, hallar el punto crítico o el valor de y aplicar el criterio de las segundas derivadas laterales. Con eso, yo he determinado que efectivamente existe un punto de inflexión en este punto, en x menos 1, en y3. En este punto, esta función de acá va a tener un punto de inflexión. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo calcular el punto de inflexión? Adelante. Era lo mismo que el punto crítico, no entendí bien el punto de inflexión. Sí. Si se acuerdan, hacíamos estos mismos pasitos, pero con la primera derivada. ¿Ve? Y si va de menos a más, era máximo. Y si va de más a menos, era mínimo. ¿Ah? En este caso no importa si va de más a menos o de menos a más. Simplemente que sean diferentes para que exista el punto de inflexión. Cuando los signos les salgan iguales, no va a existir punto de inflexión. ¿Ya? Se hace el mismo procedimiento de las derivadas laterales que hicimos con la primera derivada. Con la primera derivada se calcula si existe, si es máximo o si es mínimo, con la primera derivada. Pero cuando hacemos con la segunda derivada, se dice que existe o no existe punto de inflexión. No se lo nota el menos 6 más 6, eso, ¿no? Se notaría lo mismo que el punto crítico que sacamos al otro lado, ¿no? Sí, correcto. Sí. Ah, ya. Listo, yo tengo otra duda. Si digamos en Y nos sale 0, ¿se tomaría en cuenta o ya no tendría punto de inflexión? El 0 se toma en cuenta. Si aquí nos llega a salir 0, en Y, igual se toma en cuenta. Porque eso simplemente nos va a dar la coordenada, el otro par ordenado.
¿no ve? Se toma en cuenta. ¿Ya? La respuesta directa a su pregunta es, si es que nos sale aquí y igual a 0, no hay ningún problema. Aquí le ponemos 0. Y el punto de inflexión va a ser menos 1, 0. Existe también punto de inflexión. Y nos vamos a aquí, entonces aquí también va a ser 0. Y existe punto de inflexión. El y no perjudica en nada. ¿Ya? El y solamente es el par ordenado. Nos va a decir en el gráfico, si este era menos 1, nos va a decir hacia dónde vamos a ir. En este caso es 3, digamos, aquí, ¿no ve? El X. Entonces, este va a ser el punto de inflexión. Seguramente el gráfico va a venir así, ¿no ve? Entonces, eso es lo que nos indica el punto de inflexión. Ahora, si nos dice que ha sido 0, bueno, entonces el gráfico debe venir por ahí. También existe el punto de inflexión, ¿no? Lice, Sí, adelante. tenía otra duda. Entonces, en todos los ejercicios que estén elevados al cuadrado no van a tener punto de inflexión, ¿verdad? Correcto. Ese es un buen análisis. De un principio, si se dan cuenta, el que tenga x al cuadrado, ustedes directamente ya saben de antemano que no va a tener punto de inflexión. Porque este x al cuadrado es una parábola. Puede ser así o puede ser así también. Y estos nunca van a tener punto de inflexión. Todos los x que empiecen con x al cuadrado y el máximo exponente sea 2, esas funciones no van a tener punto de inflexión. No necesitan calcular, pero tienen que saber por qué. Si tienen duda, hacen estos pasitos. Entonces, directamente lo ponemos que no tiene punto de inflexión o tenemos que dar como- Directamente le ponen que no tiene punto de inflexión. No necesitan hacer todo esto, ¿ya? Pero si ustedes tienen duda y quieren demostrar, hacen estos 3 pasitos, porque hasta el paso 3 nomás se llega. El momento en que ustedes lleguen a este punto, esto es una aberración. Esto directamente no existe, le dicen el punto, ¿no? Porque no puede ser el 2 igual a 0. El momento ustedes que lleguen que no hay x aquí, cuando no haya el x aquí, directamente dicen que no existe punto de inflexión. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Adelante, por favor. Cualquier consulta que tengan o duda. El día de hoy solamente vamos a avanzar este otro puntito, que es punto de inflexión. Ya estos 5 pasitos, nada más. Entonces el video va a ser cortito para que ustedes repasen estos 5 puntitos. ¿Ya? Pueden ir practicando con los 10 ejercicios que le di del práctico. ¿Ya? Porque en el práctico número 2 me van a entregar los 10 mismos ejercicios, pero con todos los 10 pasos completos, cuando terminemos de hacer el análisis completo de la función. ¿Ya? Pueden ir haciendo, porque yo les voy a pedir los mismos 10 ejercicios del práctico 1, me van a presentar con todos sus análisis completos, con intervalos de crecimiento, con punto crítico, con intervalo de concavidad y con gráfico. ¿Ya? Unas 2 clases más y vamos a terminar hasta el gráfico. Nos falta solamente al análisis, a lo que estamos avanzando. A esto nos faltan solamente intervalos de concavidad y convexidad y gráfico. Una vez que terminemos eso, vamos a dar examen y me van a presentar el práctico de los 10 ejercicios con todo esto completo. Bien, entonces el día de hoy, si no hay ninguna duda, es hasta aquí nomás. Pueden ir poniendo presente. Colocamos presente, Licen. Sí, sí, por favor, pueden ir colocando presente porque es hasta ahí nomás, ¿no? Como les decía, la siguiente clase va a ser concavidad y convexidad. Y la subsiguiente gráfico, y ahí termina el tema 1. Y están listos para dar examen. Bien, ¿tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Lice, ¿y esa tarea hasta cuándo va a ser? Hasta el día del examen. El día del examen me van a presentar el práctico de los 10 ejercicios con los 5 pasos completos. Hasta ahorita hemos hecho 3, nos faltan 2. Concavidad, convexidad y gráfico. Bien. Dicen entonces van a ser como tipo 2 prácticos o cómo sería.
Sí, sí, eso va a ser como 2 prácticos, ¿no ve? El práctico 1 me han presentado hasta máximos y mínimos nomás, ¿no ve? Y el otro me lo van a presentar hasta lo último, ¿ya? Bien, el día jueves nos vemos también en Zoom. Les voy a invitar la invitacioncita. Vamos a pasar una clasecita más. Y después vamos a hacer un ejercicio común.